Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. ¿Quieres tener la música de DJ Fer Fuenmayor en tus manos? ¿Quieres ser tu propio DJ? Ya puedes rentar The Playlist, una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros. The Playlist. Y la cosa suena ra. 786-223-4824. Ahora puedes tener las mejores presentaciones de DJ Fer Fuenmayor. DJ Fer Fuenmayor. The Playlist. Una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros. 786-223-4824. Sé tu propio DJ. Te estaba buscando. DJ Fer Fuenmayor presenta The Playlist. Una tableta con toda la música. The Playlist. Sin límites, sin costos adicionales. El DJ serás tú. 786-223-4824. Réntala ya y prende la fiesta. Bien, regresamos con la parte final de nuestro programa. Vamos a conversar con Jesús Alarcón. Jesús Alarcón es abogado y es papá. Es papá del capitán de la Guardia Nacional, Jesús María Alarcón Camacho, preso en la cárcel de Ramo Verde, es decir, es un preso político militar. Pero ya no está en Ramo Verde y es parte del grupo de oficiales que ha sido sacado a la fuerza de Ramo Verde para no se sabe qué. Vamos a hablar, a conversar con Jesús Alarcón, que además de ser papá, de ser abogado, es también un coronel retirado de la Guardia Nacional. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor Alarcón? Doctor y coronel, porque ustedes es ambas cosas. ¿Cómo está? Buenas noches, Patricia. Me gustaría más que me dijera Jesús Alarcón, simplemente. Pero usted sabe que usted es de los coroneles de la Guardia que yo recuerdo, de la Guardia que respetaba y que respetábamos los venezolanos. Así que en su generación es un honor llamarse coronel de la Guardia Nacional. Así que, de todas maneras, vamos a hablar ahora como el padre de un preso político militar y el abogado de un preso político militar, que en este caso es Jesús María Alarcón Camacho. ¿Qué ha pasado con su hijo, coronel? Bueno, primero debo decirte que para ratificar lo que tú estás diciendo, Patricia, efectivamente es un preso político militar, el cual está siendo perseguido penalmente por el delito de instigación a la rebelión, previsto y sancionado en el artículo 481 del Código Orgánico de Justicia Militar. Tu pregunta, ¿qué ha pasado con él? Desde hace 4 años, 5 meses, mi hijo, el capitán Alarcón Camacho, estaba recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, oficialmente conocida como Senapromil. Recluido allí, en ese sitio, por orden de los diferentes tribunales militares que conocieron o que están conociendo de su causa. Vale decir que para poder realizar cualquier traslado debe haberse emitido una boleta judicial de traslado por el respectivo tribunal militar que está conociendo la causa. Ese es el deber ser. ¿Qué ha pasado? Que el día 20 de abril del 2020, a las 4 de la tarde aproximadamente, fue trasladado para un sitio desconocido por nosotros. Y sin la respectiva boleta judicial. Y esto lo afirmo porque me enteré por las redes sociales de ese día de ese traslado tan abrupto. Por tal motivo, esperé hasta día, me trasladé a la cárcel militar de Ramo Verde y ahí fui atendido como padre y como abogado
por el subdirector de ese penal. En este momento se me escapa el nombre de ese oficial superior, pero él me informó oficialmente que había sido trasladado para la DGCIN. Ahí es cuando me entero oficialmente de que se realizó ese traslado, pero ya había pasado 24 horas que desconocía completamente su paradero. Como él me hace esa afirmación, le pregunto el motivo y ese subdirector me informa que las razones son por cambios de centros penitenciarios. Yo le digo y le pido que me dé una copia simple de la boleta de traslado que debió haber emitido el Tribunal Militar de Juicio, donde actualmente está su causa. Me respondió simplemente que él no tenía conocimiento de eso. Es por lo que asumo que fue trasladado sin la respectiva boleta emitida por el Tribunal Militar de Juicio que conoce la causa. Bueno, eso sería hace que esas condiciones se estarían cumpliendo. Ya sabemos cómo actúa este régimen. Para irnos un poco más atrás, ¿en qué caso fue detenido su hijo? Mi hijo fue detenido el 20 de noviembre del año 2015 en una reunión de capitanes que se realizó en la Academia Militar de la Guardia Nacional, lo que tú conocías y lo que nosotros conocíamos, la antigua EFOFAP. Ahí, en esa reunión de capitanes, fue sacado de la reunión y más de 30 funcionarios de la DGCIN lo aprendieron, por supuesto, ilegalmente, inconstitucionalmente, arbitrariamente, sin la orden de aprehensión, y lo trasladaron a la sede de la DGCIN en Boleíta. A los días, pues en la presentación, le imputaron el delito de instigación a la rebelión militar que anteriormente te identifiqué. El caso de su hijo, el capitán Alarcón Camacho, no es el único. Han trasladado a varios e incluso tengo entendido que hay algunos que todavía no se sabe a dónde están. ¿A qué se cree realmente, a qué cree usted realmente que se debe esto? Porque no es normal estos traslados, no es normal que además estos traslados fueron posteriores al día que llegaron y torturaron y golpearon a varios de los detenidos, también en Ramo Verde. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, las razones, te voy a decir lo que oficialmente me transmitió el subdirector de la cárcel militar de Ramo Verde, que era entre comillas, te lo voy a afirmar, que era por cambio de recintos penitenciarios. Y lo que está pasando es que por las redes sociales me he enterado que ha habido varios traslados de presos políticos civiles y militares, que hasta el momento se desconoce su paradero. Te hablo por mi hijo. Yo sí lo conozco porque oficialmente me dio, la persona a la cual he hecho referencia, me dio esa notificación. Pero usted ni ha hablado ni ha visto a su hijo desde que lo trasladaron. No solamente desde que lo trasladaron, tenemos mes y medio, por razones de la plaga esta que está sufriendo el mundo, que no lo vemos porque no ha habido visita en ese penal. Y hoy, hasta este momento que hablo contigo, solo sé que está allá, más imposible que hemos podido comunicarnos con él. No sabemos cuál es el estado de su integridad física o moral, porque no quiero ni siquiera pensar cómo es el estado de su vida. Y eso nos tiene angustiados, aterrorizados. ¿En qué estado está el juicio de él? Porque todavía no tiene una sentencia, ¿no?
Te voy a contar y me vas a disculpar mi inmodestia, porque él fue sentenciado a 7 años y 7 meses de prisión por un tribunal militar de juicio accidental. El 8 de noviembre del año 1918. El 2018. 2018. Apelé de esa sentencia. Fue hasta la Corte de Apelaciones, que en la jurisdicción militar la llamamos Corte Marcial, y la Corte Marcial, y aquí suplico la inmodestia, la Corte Marcial de la República declaró con lugar mi recurso de apelación de sentencia definitiva y anuló todas las experticias, las experticias forenses con que pretendió imputar la Fiscalía Militar a mi defendido, a mi hijo. Vale decir, si se anularon todos esos elementos probatorios por vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, ¿Tendría que estar en libertad? Por lo menos han debido otorgarle una medida cautelar sustitutiva de esa privación de libertad. Y no fue así. Claro, anularon las pruebas. Discúlpame, Patricia, anularon las pruebas de nulidad absoluta, todas. Anularon el juicio y ordenaron uno nuevo, y estamos esperando que eso se reanude. Ese es el estado procesal de la causa de mi hijo. Como tú dices, elementalmente han debido otorgarle una medida cautelar, pero tú lo dijiste al principio, sabemos que no tenemos Estado de Derecho. Mire, y hábleme un poquito, a mí me interesa mucho saber este tema. Estoy siguiendo una serie en Netflix que se llama Proyecto Inocencia y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que tiene que ver con la anulación de cadenas perpetuas aquí en Estados Unidos, incluso de condenas a pena de muerte cuando se descubre que las pruebas han sido manipuladas o no han sido realmente contrastadas. En el caso de su hijo, ¿cuáles fueron las pruebas que fueron anuladas, por ejemplo? Exámenes médicos forenses, 4 experticias relativas a llamadas telefónicas. ¿Qué alegamos nosotros? No se realizó con cadena de custodia, no hubo una orden de allanamiento a las comunicaciones privadas, una incongruencia e inconsistencias en esos informes periciales. Te cuento algo. Hubo una experticia donde el capitán Alarcón Camacho, en menos de 5 minutos, abrió celda su teléfono. Vale decir, que aperturó celdas en Maracaibo. A 1 minuto estuvo en San Cristóbal. Al minuto siguiente estuvo en Yaritagua. Al minuto siguiente, yo te digo minuto siguiente, pero es una orden de 2, 3 minutos. Estuvo en la Vela de Coro y regresó a Maracaibo. Es decir, de la ubicuidad, sí, es decir, que la experticia estuvo tan montada, un montaje tan mal hecho, un copia y pega tan mal hecho, que no se dieron cuenta que mi hijo no tenía un cohete para trasladarse en menos de 5 minutos por 4 estados de la República, muy distantes uno del otro. Eso lo alegué en mi apelación y a Dios gracias, la Corte Marcial anuló esas 4 experticias referidas a llamadas telefónicas, que por demás, en su contenido, en esas conversaciones telefónicas que supuestamente había tenido mi hijo con otras personas, absolutamente no había allí ningún elemento de convicción que certificara, que imputara alguna rebelión militar, que estuviera instigando
a civiles, otros militares. En absoluto, esas llamadas telefónicas no tenían ningún elemento que imputara por ese delito. Mire, y en este caso se supone que el tribunal que debería atender la irregularidad del traslado es la misma Corte Marcial, porque si no ha comenzado un juicio nuevo, no hay un tribunal o es la Corte Marcial. No, en este momento la Corte Marcial remitió el expediente al Tribunal Militar en Funciones de Juicio sede Caracas. Y nosotros intentamos solicitar la revisión de esas medidas y a raíz de esta plaga y a raíz de que los tribunales están cerrados, no tuvimos acceso a las instalaciones físicas de los tribunales militares para consignar ese documento. Es más, nos basamos en una resolución del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia que decía que en esta época de suspensión de garantía, cualquier persona, cuando se trate de un caso urgente, podía acudir a los tribunales y ser recibido. Pues fue imposible introducir la solicitud de esa medida al Tribunal Militar de Juicio. Ese es el tribunal que está conociendo actualmente la causa, no la Corte Marcial de la República. Porque, o sea, como te dije, ya remitió las actuaciones, las actas procesales a este Tribunal Militar de Juicio. Y hay un fiscal militar atendiendo el caso, porque un fiscal militar debería, por lo menos, permitir el acceso o la comunicación con su hijo, ¿o no? En condiciones normales, obviamente. Sí, la Fiscalía Militar Sexta, con competencia nacional, es la que imputa y está llevando esta causa. Pero intentamos ese día hablar con la Fiscalía, imposible penetrar a las instalaciones de los tribunales militares, que como tú sabes, en la misma instalación donde funcionan los tribunales militares, hay un anexo donde está la Fiscalía Militar. Bueno, yo me imagino, yo no sé si ustedes los familiares, porque esto le está pasando a varios presos políticos, militares y civiles, como usted mismo lo dijo, se están organizando de alguna manera, porque escudándose en la pandemia y en las condiciones atípicas en el país, pues entonces esto se podría alargar muchísimo. El hecho de que ustedes no tengan acceso ni comunicación con su familiar. Por supuesto. Para el ejemplo es ese. Desde que llevamos el escrito, te voy a decir, hace como un mes, cuando esto estaba comenzando, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, que está aquí en Venezuela, emitió esa resolución, inmediatamente acudimos al tribunal a llevar ese escrito. No ha sido posible. Bueno, coronel, nosotros vamos a seguir pendientes de este caso y le damos las gracias por haber compartido esto con nosotros y pues que se haga la denuncia. Además, en este programa es hacerla a nivel internacional, de manera que se sepa lo que está haciendo el régimen escudándose en la crisis de la pandemia, los atropellos que se están cometiendo. Muchas gracias, Patricia, por este contacto, porque esto nos permite a nosotros que a través de los medios, a través de tu prestigioso programa, se preserve la vida, que es lo que más estamos teniendo nosotros, la vida de nuestro hijo allá en la DG5. Así es. Bueno, muchísima suerte y muchas gracias, coronel. Hablé fue con un papá, en este caso, y un gran abogado, porque que haya logrado eso ante la Corte Marcial, hay que quitarse el sombrero. Muchísimas gracias. Por eso, no, gracias a ti, Patricia. Bueno, con esto me despido. Hasta mañana.